Las fuertes lluvias continuarán al menos las próximas 48 horas. El INAM identificó varias zonas del país que son propensas a deslizamientos de tierra y descartó por lo pronto un fenómeno de El Niño. Televistazo recorre las zonas más afectadas por el invierno. Tenemos reportes sobre los daños en Balao, Guayas, Zaruma, en El Oro, Payatanga en Chimborazo, La Maná en Cotopaxi, Urdaneta en Los Ríos y en la vía Chimbo-Guarandá. El FBI ya cuenta con una oficina permanente en Ecuador. Los gobiernos de ambos países firmaron un acuerdo que permite a esa dependencia colaborar con la Fiscalía y la Policía. El reglamento que flexibiliza la jornada laboral genera posturas encontradas. Los empresarios aseguran que habrá mayor productividad y empleo. Los sindicatos anuncian movilizaciones y demandas de inconstitucionalidad. Televistazo describe la pirámide de los grupos criminales en el país. A la cabeza están dos mafias y bajo ellos hay cárteles y grupos armados dedicados principalmente a la minería ilegal y el narcotráfico. El ministro del Interior amplía los protocolos que regirán durante el toque de queda, que se iniciará este 15 de marzo. Los salvoconductos están restringidos. José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile, acompañado de 7 líderes de derecha de América Latina y otras delegaciones internacionales. Muy buenas noches. Comenzamos ya Televistazo Estelar informando que las lluvias no paran en varios puntos de Ecuador y siguen causando daños. Nuestros equipos periodísticos recorren ya zonas afectadas para conocer en detalle lo que sucede, Andrea. Sí, Juan Carlos, amigos, la mayoría de provincias están afectadas tras un invierno que ha desbordado ríos, dañado carreteras, provocado derrumbes y destruido casas. Los esperamos también en vivo en nuestras pantallas digitales ecoavisa.com y Ecoavisa Play. Bienvenidos. Invierno. Los daños se amplían. Hacemos contacto ahora con Luis Alfredo Zúñiga, quien se encuentra en el cantón Balao, en Guayas, con más información sobre las afectaciones por las zonas que se mantienen inundadas. Aunque el nivel del agua ya bajó, la emergencia sigue. Luis Alfredo, te escuchamos. ¿Cuál es el panorama en este momento? Juan Carlos, amigos, son ya las 7 de la noche con 3 minutos y el panorama a esta hora es de un cantón con sus calles aún llenas de lodo. Balao ha sido de los cantones de la provincia del Guayas más golpeados por el invierno. Un lunes, también un martes, repletas las calles de agua y luego sus calles, esas mismas, llenas de lodo, de palizada, de escombros que han tenido que limpiar durante toda la jornada. Eso hasta hace pocos minutos inclusive. Hemos recorrido el cantón, hemos hablado con los afectados y también con las autoridades. Y les hemos preparado el siguiente informe, veamos. El agua por fin bajó, pero no fue el fin del problema. Eso apenas reveló los estragos de un invierno que ha golpeado con fuerza a este cantón de Guayas, ahora cubierto por el lodo, troncos y residuos que fueron arrastrados por el desbordado río Balao. El 60% del cantón se inundó. En sus rostros una expresión de resignación y en sus manos una pala, una escoba o lo que puedan. Los moradores empezaron a sacar el lodo de sus locales y es que este miércoles el comercio siguió prácticamente paralizado. La mayoría está cerrado. ¿Cómo trabajar cuando el lodo ingresó y dañó productos? No hemos podido trabajar 2 días, ayer y hoy día. Y quizás mañana también porque todavía hay mucho que sacar el lodo. Otros barrios como Santa Teresita, Buenavista y Barrio Nuevo aún no logran ver el suelo. Balde tras balde y con su ropa enlodada sacan el agua. Tratan de levantar nuevos muros y es evidente que falta mucho. Se me ha dañado la refri, cocina, licuadora, ventiladores, todo se me ha dañado. La solidaridad salió a flote en la emergencia. Vecinos prepararon almuerzos, también alistaron botellones de agua, papel higiénico y más. Los movilizaron en moto o en carro junto al municipio hacia los puntos más alejados. Pero no se trata de romantizar la tragedia. Este cantón declarado en emergencia necesita acciones urgentes. El Cabildo dice que trabajó en la prevención, pero el invierno y un deslave aguas arriba lo sobrepasó. 1.500 familias en 6 barrios lo perdieron todo y el agua potable también se acabó.
colapsó una tubería de agua, dejando sin agua lo que es Barrio Nuevo, Santa Teresita, sector Las Madres, y hoy ya vamos a restablecer el agua. La prefectura también llegó con kits de emergencia, brigadas médicas, alimentos, agua y maquinaria. Retiró lodo y también residuos del río. Aseguraron que se reforzarán 4 puntos críticos y se cubrió un socavón que impedía el paso por el puente de acceso a la cabecera cantonal. Con maquinaria y con material petro se pudo compactar y se pudo volver a restablecer el flujo del puente. Hasta las 5 de la tarde, las tareas de limpieza continuaban. Luis Alfredo, y cuéntanos si en estos momentos, siendo las 7 de la noche con 6 minutos, finalmente ya se restablecieron todos los servicios básicos ahí en Balao, y qué pasaría en caso de que vuelva una fuerte lluvia y se genere otra gran inundación. ¿Hay esa posibilidad? Juan Carlos, lamentablemente sí, es un cantón, al igual que muchos en la provincia del Guayas, que está a merced de cómo se comporta el clima, de cómo se comporta el invierno. Esta palizada, lodo y demás ha cubierto, escuchamos, la gran mayoría del cantón, y pese a que lo han tratado de retirar durante toda la jornada, sus calles continúan con gran parte de este material. Ahora también nos han indicado, esto con la situación actual, sin embargo, si se diera una situación similar con lluvias intensas de gran proporción que desborden nuevamente el río Balao, esta situación que ya vemos ahora se agravaría. En cuanto a los servicios básicos, mientras vemos parte de la cabecera cantonal a esta hora de la noche en vivo, el agua potable en 4 puntos, en 4 barrios de este cantón, aún se estaba trabajando para reparar el acueducto que llegaba o que llevaba el líquido hacia esos puntos. En cuanto al alcantarillado, se nos ha indicado por parte de la alcaldía que funciona inclusive ya desde tempranas horas, pero aún se trabaja en el tema del agua. Ahora, nuevamente, con las imágenes que vemos en vivo, estamos sobre el puente que conecta hacia la cabecera cantonal. Vemos lo que les mencionábamos. Aún hay gran cantidad de agua, de lodo, de escombros en una zona que es netamente comercial, que debería tener todavía locales abiertos, funcionando. Nuevamente hay tránsito, sí, los vehículos cruzan, pero no de mayor capacidad, como también de carga y demás, pues de momento está prohibido, y la maquinaria pesada que hacía la remoción de escombros, de momento ha parado las labores y la va a restablecer el día de mañana, según se nos ha indicado. En los próximos minutos tendremos un nuevo reporte para ver cómo continúa la situación aquí en Balao, uno de los cantones de la provincia del Guayas más afectados por el invierno. Sí, Luis Alfredo, muchas gracias por tu informe. Ya en los próximos minutos nos vamos a volver a enlazar contigo en ese cantón donde la situación continúa complicada, pese a que poco a poco sigue bajando el nivel del agua tras la inundación de ayer. Y cambiamos de tema en este momento para contarles que Barcelona retorna al país tras el triunfo en la Copa Libertadores. Kevin Verde Soto se encuentra en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo para brindarnos más detalles sobre la llegada de los toreros. Estás en vivo, Kevin, cuéntanos, ¿ya llegó el equipo amarillo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es, una fiesta total lo que estamos viviendo estos momentos aquí en la ciudad de Guayaquil. El aeropuerto se ha convertido en una parte más del Estadio Monumental, como ustedes pueden observar. Hay tanto presencia de aficionados como de prensa y familiares de los jugadores que han llegado para tratar de acobijarlos, arroparlos con el calor canario a una clasificación catalogada como histórica para muchos especialistas y sobre todo afición amarilla. Más de 100 personas, más de 200 personas se han aglomerado acá en el Aeropuerto Internacional de Guayaquil para poder tomarse una foto, poder pedirle un autógrafo y acercarse a sus ídolos. Darío Benedetto y el profe César Farías fueron los más solicitados por parte de la afición canaria. Darío dio unas palabras recordando que es uno de los equipos más importantes del país y que van a tratar de seguir haciendo lo más grande posible. Sigue arribando en la delegación de Barcelona porque de a poquito están llegando, y como ustedes pueden observar, en estos momentos está Giancarlo Montaño y parte del plantel torero. Montaño no fue parte del partido contra Botafogo. Más atrás de él también tenemos a Rangel, uno de los zagueros titulares, que está tratando de conversar. Vamos a ver si nos da unas declaraciones. ¿Qué tal? La verdad que sí, importante. Bueno, ahora a enfocarse con Guayaquil City, que nos toca este fin de semana. ¿Les sorprendió mucho quizás esa línea que planteó por momentos Barcelona? No, la verdad que no. Era lo que veníamos trabajando en la semana y era como que el plan de juego que teníamos para el partido de allá. Defensivamente, ¿cuál es el trabajo que se está dando? Porque realmente Barcelona se está volviendo un fortín en la defensa. ¿Cómo?
defensivamente, ¿cómo está evolucionando el equipo? Porque se está volviendo un fortín en la defensa. Bueno, yo creo que los trabajos que hemos venido haciendo están dando fruto, entonces creo que hay que seguir mejorando y nada, para arriba nomás. Bueno, ahí lo tenía justamente Alex Rangel, uno de los zagueros centrales de Barcelona Sporting Club. Fue parte de la clasificación y uno de los puntos más altos que está trabajando estos momentos. Tenemos a Rangel justamente pasando ya con el hincha. Está presente bastantes aficionados, no solamente en la parte de arriba, sino también en la parte externa del aeropuerto. Es parte de la fiebre canaria que habitualmente hace mucho no consigue un logro de tal. Y acaba de llegar José Contreras, el portero venezolano, quien está siendo aplaudido en estos momentos. Fue la gran figura de la clasificación con atajadas claves y sobre todo un tiro libre que termina siendo importante. Contreras, recordar que es seleccionado de Venezuela y pese a que en el momento que él arribó a Barcelona todavía no era el técnico, César Farías fue precisamente el que lo recomendó al arco canario. Llegó junto a Ignacio de Arroabarrena, el uruguayo que ya salió esta temporada de Barcelona, pero hoy es el dueño del arco canario y está marcando al menos en estos momentos época debajo de los 3 palos de Barcelona. Cabe recordar, amigos, que el domingo Barcelona tendrá que jugar en la Liga Pro contra Guayaquil City. Para más información estaremos informando para Ecuavisa. Gracias, Kevin, por esta cobertura. Ahí veíamos a los hinchas del equipo torero y bueno, pues su afición y su emoción de recibir a los triunfadores. Seguimos revisando la situación tras las fuertes lluvias en varios puntos del país. En el cantón Urdaneta, la creciente del río arrastró una enorme palizada que terminó poniendo en riesgo el puente peatonal que une a las parroquias Catarama y Ricaurte. 3 horas de trabajo para retirar los escombros. Las autoridades tomaron una decisión extrema para evitar más daños. Odette Camacho con las imágenes de esta emergencia. Una enorme palizada se convirtió en la mayor amenaza para este puente metálico que unía las parroquias Catarama y Ricaurte en el cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos. Durante 48 horas, personal de emergencia trabajó contrarreloj para retirar troncos y escombros atrapados en la estructura, arrastrados por la fuerte corriente. La acumulación de este material ejercía una fuerza constante sobre el puente, elevando el riesgo de daños en esta vía peatonal de 70 metros. Y siempre es más útil ir allá porque aquí no hay tantas tiendas y ese tipo de cosas. Pero el caudal del río siguió creciendo y con él también la palizada. Ante el riesgo de que la estructura colapse, cerca del mediodía de este miércoles, habitantes y personal municipal tomaron una decisión drástica: cortar el puente a la mitad. Al mismo tiempo, colocaron al menos 3.000 sacos con arena para proteger sus riberas y evitar que el agua sobrepase el muro. Liberar la presión de la palizada era clave. De no hacerlo, la fuerza de la corriente podía destruir los muros de contención en ambas orillas. En la zona rural, la situación también es crítica. Al menos 30 recintos permanecen inundados y alrededor de 1.500 familias enfrentan condiciones vulnerables. Según la alcaldía, el puente será nuevamente conectado y rehabilitado una vez que finalice la temporada invernal. Guayaquil soportó casi 5 horas de una intensa lluvia que provocó acumulación de agua en varios sectores, sobre todo en el norte de la ciudad. Segura EP confirmó 39 emergencias, vehículos se dañaron y conductores quedaron atrapados en calles anegadas, como nos muestra a continuación Estefanía Arias. Fue una caótica mañana para Guayaquil. El aguacero comenzó a las 4 de la madrugada y en menos de una hora comenzaron las novedades. En Samanes 4, en la avenida José Luis Tamayo, 17 ocupantes de este expreso se quedaron atrapados en medio de la acumulación de agua. Adelante de ellos, a un vehículo color vino le ocurrió lo mismo. El conductor no pudo avanzar porque el motor se apagó. Pero también hubo personas como este taxista que sí se arriesgaron y cruzaron la calle. Mientras un tramo de la avenida Isidro Ayora estaba anegado, una familia de 4 personas intentaban sacar el agua de su vehículo. Porque se metió el agua por todos lados aquí. Hay carros parados por todos lados. Otros, en cambio, prefirieron esperar más de una hora hasta que el agua bajara. Por suerte, el carro me ha respondido, pero no trato de avanzar allá porque veo que allá es más hondo y puede ser que se me pague.
Qué bestia, esta lluvia cómo nos incomodó. Estoy llegando ya tarde ahorita al trabajo. Pero también hubo el conductor solidario, que ayudó a los demás a subir la vereda para que crucen al otro extremo de la vía. Uy, chica, yo tengo mi taxi ahí, ya tengo cerca de 2 horas, no puedo pasar. No me atrevo a pasar así por allá y tampoco no quiero subir porque no quiero dañar mi carro. En esa misma zona, en la ciudadela Samanes 1, el agua llegaba a la cadera de los transeúntes. Esto afectó incluso a los comercios que no pudieron abrir. Los carros pasaban sin precaución y provocaban un efecto de olas. Y como sucede en todos los inviernos, nuevamente el sector de Sauce 6 estaba completamente anegado. En el centro, en la avenida Piedrahíta, los vehículos circulaban lentamente debido a la acumulación. Fueron casi 5 horas de una intensa lluvia. Autoridades locales desplegaron equipos a las zonas afectadas para limpiar las alcantarillas y drenar el agua. Y ahora revisamos otro punto crítico. El cantón Payatanga, en Chimborazo, sufre el embate del invierno. Las últimas lluvias han provocado el desbordamiento de un río y una serie de deslaves. Ángel Pilatuña informa que el servicio de agua potable fue suspendido temporalmente tras un deslizamiento. En el cantón Payatanga, en Chimborazo, las intensas precipitaciones provocaron el desbordamiento de un río en el sector Guaro. El agua ingresó a viviendas y a una granja avícola que colapsó tras ser arrastrada por la fuerte corriente. En el sector Gahuín Grande, en cambio, un deslizamiento de tierra y el taponamiento de quebradas ocasionados por las lluvias han provocado el bloqueo de caminos, dejando más de 15 comunidades incomunicadas. Ante esta emergencia, maquinaria del municipio de Payatanga trabaja en la zona para habilitar las vías y retirar el lodo y palizada que obstruyen el paso. Uno de los deslizamientos también provocó daños en las tuberías y en los tanques de captación del sistema de agua potable, lo que obligó a suspender temporalmente el servicio en la cabecera cantonal. Mientras se realizan las reparaciones, tanqueros del Cuerpo de Bomberos y del municipio distribuyen agua a las familias afectadas. Y esta temporada de fuertes lluvias que afecta a Ecuador tiene como factor adicional el calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico frente a nuestra costa. Según el INOCAR y el INAMI, ese fenómeno genera mayor cantidad de agua en esta época. Hernán Higuera informa además que se descarta el inicio del fenómeno del Niño. Las fuertes lluvias y sus graves efectos por todo el Ecuador son parte de la temporada invernal, que se acompaña además con una fuerte influencia de factores oceanográficos. La explicación técnica del INOCAR y el INAMI es que las aguas superficiales del Océano Pacífico han subido de temperatura desde mediados de febrero. A la fecha se detecta 1 grado más y alcanza, según la última medición, 27.5 grados centígrados. En el mapa satelital se aprecia en color naranja cómo las aguas más calientes están frente a la costa de Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. Que el mar esté más caliente implica mayor evaporación que se une a la atmósfera, que de por sí ya tiene nubes cargadas, y es donde se unen los dos factores. Un agua más caliente se permite que haya más evaporación de agua, las masas de aire se cargan mucho más con vapor de agua y eso es uno de los ingredientes importantes para que se generen las nubes y las lluvias que hemos tenido. El INOCAR dice que no hay condiciones para pensar que ha llegado el fenómeno del Niño, que no hay ondas de agua caliente en el Pacífico Medio. Afirma que los efectos del invierno son fuertes y las autoridades y población deben prepararse por si en algún momento la temperatura del agua del mar continúa subiendo. Cuando comienzan estas anomalías a ser mayor de 1 grado y se mantienen durante 3 meses seguidos, normalmente comienza a pasar de estado de observación a estado activo. Allí es cuando nosotros comenzamos a dar las alertas. El INAMI ha puesto una alerta de lluvias por nivel muy alto, alto y medio hasta el 13 de marzo. Provincias como Santo Domingo, Cotopaxi, Los Ríos, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja registrarán lluvias de nivel muy alto. Mientras Carchi, Imbabura, Pichincha, parte de Manabí, Santa Elena y Guayas tendrán lluvias de nivel alto, así como Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago en la Amazonía. En nivel medio están Esmeraldas, la zona costera de Manabí, Tungurahua y Morona Santiago. Las lluvias desde mediados de febrero han saturado el suelo, han rebasado la capacidad de los cauces de los ríos y por eso se presentan los fenómenos de inundación, desbordamiento y deslizamientos.
Y cambiamos de tema para contarles que el FBI de Estados Unidos inició operaciones permanentes en Ecuador. Por primera vez en la historia del país, el Buró Federal de Investigación abrió una oficina con agentes que empezaron a trabajar con la policía y la Fiscalía en investigaciones para identificar y desmantelar organizaciones transnacionales de crimen organizado. Paul Romero con más de este trabajo en conjunto. Desde este miércoles, agentes del Buró Federal de Investigaciones FBI de Estados Unidos operan de manera permanente en el Ecuador. Su participación se formalizó este 11 de marzo con la firma del memorando de entendimiento entre el ministro del Interior, John Reinberg, y el director regional del FBI, Allen Pack. El evento se realizó en la Vicepresidencia de la República con la presencia de María José Pinto, el representante de la Embajada de Estados Unidos, Lawrence Petroni, y el comandante de la Policía, Pablo Dávila. El memorando crea un marco legal para compartir información, coordinar operaciones, desarrollar capacidades y realizar investigaciones paralelas contra organizaciones criminales transnacionales. Vamos a tener mucho éxito, no solo en los delitos tradicionales de tráfico de armas o de narcóticos, también vamos a tener éxito en las investigaciones financieras y de corrupción. El acuerdo fue considerado un hito estratégico y operativo que se concreta en el mejor momento de las relaciones diplomáticas entre los dos países para la lucha contra organizaciones criminales. Quiero ser claro, los Estados Unidos es un socio estratégico del Ecuador a largo plazo en esta lucha. Nuestro compromiso es firme y es continuo. La vicepresidenta y el ministro del Interior resaltaron el acuerdo con el FBI en el momento en el que se anuncia una nueva fase del conflicto armado interno. Hoy se marca un punto de inflexión en la gestión de la seguridad nacional, marcada por la consolidación de una alianza estratégica que ha demostrado ser fundamental para enfrentar las amenazas del crimen organizado transnacional. Es una cooperación práctica y concreta. Cooperación para investigar mejor, para entender mejor las amenazas criminales y para preparar mejor a nuestros equipos. Antes de la apertura permanente de la oficina del FBI en Ecuador, agentes colaboraron en la investigación para buscar a los responsables del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio y de las explosiones con coches bomba en octubre del año pasado en Guayaquil. Cast en Chile. Retorno a la derecha. José Antonio Kast asumió hoy como presidente de Chile. El político estuvo acompañado de una coalición de líderes de derecha de América Latina y otras delegaciones internacionales. Sin embargo, no ofreció un discurso durante la ceremonia en el Congreso Nacional. Sus primeras declaraciones como jefe de Estado las dio en un colegio durante la tarde. El péndulo político de Chile ahora va hacia la derecha, con José Antonio Kast como jefe de Estado. La ceremonia de posesión se celebró en el Congreso Nacional, donde el mandatario saliente Gabriel Boric entregó su banda presidencial. Luego la presidenta del Congreso se le impuso a Kast. Luego Kast juramentó a su gabinete. Al acto asistieron varias autoridades internacionales, la mayoría alineadas con su ideología política, entre ellos los presidentes de Argentina, Bolivia, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Ecuador, así como el rey Felipe VI de España y la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, con quienes compartió en un almuerzo tras el evento. Sin embargo, su primer discurso como nuevo presidente lo dio durante la tarde, cuando inauguró el año escolar en un liceo público como primera actividad oficial. Ahí dijo que su gobierno busca marcar el acento en los estudiantes, que son el futuro de Chile. Yo los invito a proyectar esa felicidad. La felicidad que da a cosas bien hechas. Se hablaba del servir. No importa dónde sirvamos, lo importante es servir. Respétense entre ustedes, más allá de las diferencias. Podemos pensar distinto en muchas cosas, pero lo que tenemos que tener claro es que Chile tiene que salir adelante con ustedes. La jornada concluirá con un mensaje de Kast al país desde el balcón del Palacio de la Moneda.
Y el presidente chileno llega al Palacio de la Moneda con la propuesta de aplicar un gobierno de emergencia, una idea que impulsó en la campaña con la que ganó la segunda vuelta en diciembre pasado y con la que promete enfrentar las crisis de seguridad y economía del país. Ileana Suárez nos cuenta quién es José Antonio Kast. José Antonio Kast, el líder conservador que llegó a la presidencia de Chile, nació el 18 de enero de 1966 en Santiago y proviene de una familia de origen alemán. Kast creció en un ambiente profundamente católico y estudió Derecho. En 1996 fue elegido concejal en la comuna de Buin y más tarde se convirtió en diputado, cargo que ocupó durante 16 años. En 2019 fundó el Partido Republicano y se presentó varias veces a la presidencia, en 2017 y luego en 2021, cuando perdió en segunda vuelta contra Gabriel Boric. Sin embargo, en diciembre logró finalmente la victoria. Su elección representa un distanciamiento del electorado con la izquierda de Chile, tras el ciclo iniciado con las protestas de 2019 y contra el gobierno de Boric, marcado por críticas por la inseguridad, la inflación y la migración irregular, temas que Kast ha prometido solucionar. Diría yo que Kast es un fenómeno que se produce, es una reacción a lo que ha pasado en Chile en los últimos años. Y en rechazo del gobierno del presidente Gabriel Boric, que sale de la Moneda, que es el Palacio Presidencial, con unos índices de aprobación bastante bajos, históricamente bajos, podríamos decir. Ha propuesto reducir el tamaño del Estado y fomentar la inversión privada. En lo social mantiene posturas contrarias al aborto y a favor de la familia tradicional. Sumado a su discurso contra la inmigración, analistas lo comparan con Donald Trump, con quien mantiene cercanía política, aunque también busca preservar las relaciones comerciales con China. Está claro que Kast se inclina mucho más hacia Trump, pero la idea tampoco es abandonar a China, porque China es un socio comercial que ha sido confiable para Chile, un socio recurrente y un socio muy importante por lo demás. También hay inversiones chinas relevantes en el país. El rumbo que tome su gobierno será clave no solo para Chile, sino también para entender la evolución de la política en América Latina en los próximos años. El combate al crimen transnacional, el acceso a nuevos instrumentos multilaterales y el fortalecimiento de las relaciones con países europeos marcaron la agenda del presidente Daniel Noboa, quien está en Chile. La investidura de José Antonio Kast fue el telón de fondo de una agenda mucho más densa. Veamos un informe sobre las actividades del primer mandatario. El presidente Daniel Noboa llegó el martes a Santiago con una agenda cargada. El objetivo principal de su visita a la capital chilena fue participar en la investidura presidencial de José Antonio Kast, con quien tuvo un encuentro horas después de arribar a esa nación. En esa reunión bilateral pusieron sobre la mesa una preocupación común: el crimen organizado transnacional. Y Noboa fue directo: el narcotráfico y la minería ilegal mueven decenas de miles de millones de dólares y cruzan fronteras, y ese problema se lo debe abordar en conjunto. Hemos luchado duro contra el crimen organizado, pero entendemos también que la gente no puede comer balas. La gente necesita empleo, la gente necesita un impulso y apoyo de parte del Estado. Nosotros no manejamos el método Bukele, manejamos el método Noboa. Con la mirada en la economía, Noboa se reunió con Susana Cordeiro Guerra, la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina. Le presentó los indicadores de inflación a la baja, la recuperación del empleo formal y de reducción de la pobreza. Hemos revisado la agenda de los proyectos que se maneja actualmente con el Banco Mundial en el Ecuador, asimismo los proyectos que están por venir. Horas antes de la ceremonia de posesión del nuevo presidente chileno, el jefe de Estado ecuatoriano tuvo un encuentro con el rey de España, Felipe VI, reforzando así los lazos con uno de los socios históricos del Ecuador en Europa. Luego, en el Congreso chileno, Noboa, junto a otros mandatarios de la región, presenció la ceremonia que marca el inicio de una nueva etapa política en ese país, donde su agenda tuvo como objetivo estructurar alianzas estratégicas en consonancia con la apuesta de su gobierno. La nueva forma de flexibilizar la jornada laboral por hasta un máximo de 10 horas de trabajo por día despierta criterios opuestos. Los empresarios respaldan el acuerdo ministerial del gobierno, mientras que los sindicatos ya están anunciando movilizaciones e incluso demandas de inconstitucionalidad ante la Corte. Adriana Bermeo recogió las primeras reacciones.
El acuerdo ministerial que regula la distribución de la jornada laboral genera posturas encontradas. Los gremios sindicales saldrán a las calles. Ya habían anunciado una movilización para este viernes 13 de marzo en Quito, pero ahora también lo harán en contra de la aplicación de la jornada laboral eficiente para el desarrollo, que permite distribuir las 40 horas semanales de trabajo en jornadas de hasta 10 horas diarias. Cuestionan que no fueron convocados a la socialización de este acuerdo ministerial y lo catalogan como una regresión de derechos que precariza las condiciones laborales. Además, anunciaron otras acciones. Anunciamos que en las próximas horas vamos a presentar la demanda de inconstitucionalidad de este acuerdo, que obviamente estaría legalizando la esclavitud moderna asalariada. Del otro lado, los empresarios defienden la medida. El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, dice que esta es la posibilidad de darle versatilidad a la jornada para que se adapte a los modelos de negocio y así generar más empleo. A algunas empresas le va a servir y a otros no les va a servir. Pero en turismo, por ejemplo, en entretenimiento es importante, en industrias es importante, en la agricultura es importante también. No creo que sea la solución a todo, pero es una alternativa importante que las empresas la pueden tener ahí sobre el tapete para poderla utilizar. Que en el sector empresarial no se quiere regresión de derechos, lo único que se quiere es poder ser más eficientes y más productivos. Este acuerdo ministerial está en vigencia desde este martes y puntualiza que solo se podrá aplicar siempre y cuando haya un acuerdo entre trabajador y empleador. En Ecuador, los afectados del fraude de paternidad buscan que esa conducta sea sancionada con cárcel de 3 a 5 años. Un colectivo se acercó a la Asamblea Nacional con una propuesta. Diego Bravo explica de qué se trata. Los casos de fraude de paternidad se dan de forma reiterada. En América Latina y Ecuador, el 30% de las pruebas de ADN de paternidad son negativas. Patricio Larco, presidente del colectivo No al Fraude de Paternidad, así lo sostiene, señalando que el daño es financiero y psicológico. Ante esa realidad, los integrantes del colectivo insisten que esa conducta sea penalizada en Ecuador con cárcel de 3 a 5 años. La semana pasada acudieron a la Asamblea para presentar una propuesta. Lo hicieron en la Comisión de Soberanía y Seguridad con un proyecto de reforma integral que tipifique el fraude de paternidad y la identificación biológica. ¿En qué consiste su planteamiento? Para el activista, la problemática debe ser analizada como un ataque contra la fe pública. Cuando el Estado ecuatoriano emite una cédula, se sobreentiende que ese es impecable, inviolable, no puede existir falencias. Y si una mujer a conciencia sabe que no es del padre, induce al error al Estado ecuatoriano. Larco plantea que la inscripción de nacimiento sea juramentada. Ese momento convertimos el proceso en un proceso judicial penal. Si se descubre que el infante no es el hijo biológico de quien lo reconoció legalmente, el proyecto también habla de resarcimientos económicos. Su propuesta busca restablecer la verdad sin destruir el afecto. Si el padre de crianza ya estableció un fuerte vínculo con el infante y éste lo reconoce como padre, puede quedarse con el niño. Caso contrario, iría con la familia ampliada, tíos, abuelos, primos, etc. Los afectados de esta conducta pueden impugnar la paternidad con base en el artículo 233 del Código Civil. Datos del Consejo de la Judicatura refieren que entre 2015 y 2025 se han dado 15.266 casos. Las provincias con mayor número de casos son Guayas, Pichincha y Azuay. Son 1.300 los agremiados al colectivo No al Fraude de Paternidad, quienes mantienen contacto permanente en redes sociales. De ese total, aproximadamente un 30% son policías y militares. Sí, soy miembro activo de la Policía Nacional. De mis conocidos, nomás le puedo comentar que son aproximadamente 10. Lo que yo pido es simplemente que se haga justicia. Los miembros del colectivo tienen previsto volver a la Asamblea en las próximas semanas. Más información. En la sentencia del caso Malvinas, la Corte Constitucional ordena una serie de medidas que deben cumplir más de 10 instituciones entre ministerios, policía y Fuerzas Armadas. La Asamblea Nacional ya convocó a sesión del Pleno este viernes para conocer el fallo y las acciones dispuestas por la Corte.
La Asamblea Nacional deberá cumplir 2 de 12 medidas ordenadas por la Corte Constitucional en la sentencia del caso Malvinas. El presidente Nils Olsen ya convocó a sesión del Pleno este viernes a las 10 de la mañana para conocer el fallo. La Corte dispuso que el Legislativo emitiera una resolución para declarar al 8 de diciembre como día de conmemoración en memoria de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, los 4 niños que fueron detenidos por militares, desaparecidos y luego asesinados. Cada año deberán realizarse eventos para recordar lo ocurrido. La Asamblea, además, tiene un año para reformar la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas, a fin de que incluya 3 aspectos: la presunción de una desaparición forzada cuando el sospechoso sea un agente del Estado, la prohibición de alegar la reserva de la información para negar o demorar su entrega, y mecanismos de coordinación entre instituciones para la activación inmediata de rutas de búsqueda ante la desaparición de una persona. Otra institución que debe cumplir la sentencia es la Fiscalía. Tiene un año para realizar ajustes al protocolo sobre casos de personas desaparecidas y 3 meses más para capacitar a su personal y a la policía, con énfasis en las provincias en estado de excepción. El Ministerio de Defensa tiene un mes para difundir la sentencia a todo su personal, operativo y administrativo, y publicarla en su web institucional. Lo mismo debe hacer el Consejo de la Judicatura con fiscales y jueces. Finalmente, la Corte Constitucional ordena al Estado que por intermedio de los Ministerios del Interior y Defensa elabore un reglamento que regule el mecanismo de coordinación y subordinación de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en situaciones de detención y flagrancia, así como protocolos para la entrega inmediata de detenidos, tomando en cuenta las normas sobre niñas, niños y adolescentes. Gustavo Petro le exige al presidente Daniel Noboa respeto para Colombia. En los últimos días, el mandatario ecuatoriano ha hecho declaraciones en medios de comunicación internacionales que han sido inmediatamente respondidas en términos ásperos por parte de Gustavo Petro. Veamos. El presidente Daniel Noboa está en Chile, en la asunción de mando de José Antonio Kast. Fue allí, en esta rueda de prensa, en donde respondió a una pregunta acerca del corredor humanitario que debe servir para que los presos venezolanos que están en cárceles ecuatorianas puedan ser enviados de vuelta a su país. Uno puede tener un corredor humanitario, pero si es que le cierran la puerta en un punto en el norte, no sirve de nada hacer todo el esfuerzo en ese corredor. Tiene que haber cooperación de parte de Colombia y de parte de Venezuela. Nosotros mismos hemos solicitado y hemos llegado a acuerdos que hasta el día de hoy todavía no se cumplen con el presidente Petro. Gustavo Petro respondió con esta publicación en la red social X. La colaboración para hacer el corredor humanitario para llevar la población venezolana ubicada en Ecuador hasta Venezuela está disponible y depende del respeto a Colombia por parte del presidente de Ecuador. No fue el único incidente. Hace un par de días, justo después de que terminara la reunión hemisférica con el presidente de los Estados Unidos, Daniel Noboa concedió esta entrevista al canal Univisión. En ella le preguntaron por qué creía que algunos presidentes, incluido Gustavo Petro, no habían sido invitados a la cumbre. Que no quieren resolver el problema. El presidente Petro creo que estaba en el funeral del reverendo Jesse Jackson, así que sí estaba cerca. A eso Petro también respondió con otra publicación en X. Con gente como Jesse Jackson habría menos consumo de cocaína y fentanilo en Estados Unidos y habría menos mafiosos con poder en América Latina. Un intercambio de declaraciones que deja en evidencia las tensiones entre ambos presidentes y por ende entre las relaciones diplomáticas de los dos países. Estos grupos terroristas. La Agencia Internacional de Energía acuerda la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia en respuesta al bloqueo impuesto por Irán en el estrecho de Hormuz. Los 32 países miembros, entre ellos Estados Unidos, México y Colombia, liberarán 400 millones de barriles de crudo para compensar la pérdida del suministro. La agencia especificó que las reservas de emergencia estarán disponibles en el mercado en un plazo adecuado a las circunstancias nacionales de cada país miembro. Se espera que la medida ayude a estabilizar los precios.
La guerra en contra de Irán entra ya en su 12º día con ataques a buques de carga en el estrecho de Hormuz esta madrugada y contra países del Golfo, a pesar de que Irán había prometido no volver a agredirlos. Mientras tanto, los Estados Unidos asegura haber destruido 16 barcos minadores iraníes en la ruta fluvial. Un proyectil iraní impactó 3 buques de carga en el estrecho de Hormuz la madrugada de hoy. Uno de los disparos causó daños y un incendio en un buque con bandera tailandesa. Además, hay informes de que Teherán ha empezado a colocar minas en la ruta marítima. Esto ocurre en medio de las advertencias de Donald Trump contra los bloqueos de la navegación y los bombardeos en otros países de la región. Arabia Saudita informó que interceptó misiles balísticos, drones y otros proyectiles en Dubái. 2 cayeron cerca del aeropuerto y dejaron 4 heridos. Kuwait detectó 5 drones, 4 fueron destruidos y uno se estrelló fuera de la zona de amenaza. Apenas el sábado 7 de marzo, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ofreció disculpas a los países del Golfo por los ataques. Sin embargo, sigue golpeándolos y amenaza con bombardear bancos e instituciones financieras. El Pentágono, por su parte, compartió videos de la destrucción de los lanzadores de misiles balísticos iraníes y 16 barcos minadores. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo que ya han destruido casi toda la capacidad de enriquecimiento y conversión nuclear del régimen iraní y que antes de la ofensiva tenían material para fabricar 11 bombas atómicas. Casa adentro, la República Islámica promete mano dura contra quienes se manifiesten contra el régimen. El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, no ha sido visto en público desde su elección el pasado domingo 8 de marzo y diversas fuentes señalan que estaría herido. Al parecer, resultó lesionado durante el ataque que mató a su padre y predecesor, el ayatolá Ali Khamenei, el primer día de la ofensiva que desató la actual guerra en Medio Oriente el 28 de febrero. Según The New York Times, que cita a 3 funcionarios iraníes, tendría lesiones en las piernas, cortes en el rostro y un hematoma alrededor del ojo izquierdo y está en un lugar de alta seguridad con comunicaciones limitadas. Y seguimos hablando en torno a este tema porque los ataques israelíes contra el grupo Hezbollah en Líbano dejaron 64 fallecidos en las últimas 24 horas y más de 600 tan solo en 10 días. La ofensiva se ha centrado en zonas fronterizas con el territorio israelí y en los suburbios de la capital, Beirut, donde decenas de edificios han sido derribados. La organización Human Rights Watch denunció además el uso de fósforo blanco, un arma prohibida por el derecho internacional por parte de la artillería israelí. Las fuerzas de ese país sostienen que su blanco son los extremistas de Hezbollah, a quienes señalan de disparar más de 800 cohetes hacia sus ciudades. Un hombre se prendió fuego en un autobús en Kersers, en Suiza, provocando un incendio que dejó 6 muertos y 5 heridos, 3 de ellos en estado crítico. Según la policía de Friburgo, el acto habría sido intencional, aunque por ahora no existen indicios de terrorismo. Las autoridades investigan si el fuego fue provocado por un pasajero y buscan testigos para esclarecer lo ocurrido. La zona fue acordonada mientras siguen las investigaciones. Volvemos ahora con temas locales para contarles que el juez electoral Joaquín Viteri negó el pedido de nulidad de la suspensión de la Revolución Ciudadana por 9 meses. Según el magistrado, Gabriela Rivadeneira no está registrada ante el Consejo Nacional Electoral como presidenta de ese movimiento. Patricio Díaz informa que de inmediato presentaron la misma medida a nombre de Luisa González, mientras el CNE reconoció hoy a la nueva directiva. El primer pedido para que se anule la suspensión de 9 meses a la Revolución Ciudadana fue negado por el juez electoral Joaquín Viteri. En su dictamen dispone tener por no presentada la solicitud suscrita por la licenciada Gabriela Alejandra Rivadeneira Burbano por falta de legitimación como presidenta del movimiento. El juez solicitó al CNE le confirme quién estaba a la cabeza de la organización política y el Consejo Electoral le respondió el martes. Registrada a la presente fecha, consta el nombre de la señora Luisa Magdalena González Alcíbar como presidenta y representante legal.
La Revolución Ciudadana ya sospechaba lo que iba a pasar y por eso tomaron medidas. Nosotros hemos presentado dos pedidos. Uno a través de Gabriela Rivadeneira, que fue nuestra presidenta electa dentro de nuestra última convención, y otro pedido que también lo presentó nuestra compañera Luisa González. Pero el Consejo Electoral decidió este miércoles tratar precisamente el registro de la nueva directiva y lo aprobaron. Es decir, desde hace unas horas, Gabriela Rivadeneira fue reconocida como presidenta del movimiento. El juez electoral Joaquín Viteri no se ha pronunciado aún sobre el pedido que estaba a nombre de González, aunque hasta el martes tenía la certificación del CNE de que ella era la presidenta. El correísmo cuestiona al Consejo debido a que el reglamento de democracia interna de organizaciones políticas señala que el periodo de una directiva empieza desde la elección, es decir, desde el 18 de enero que Rivadeneira fue electa en la Convención de Montecristi. Pero según la presidenta del Consejo Electoral, la Revolución Ciudadana presentó el pedido de registro recién el 2 de febrero. Finalmente, la documentación de subsanación requerida fue remitida por parte de la organización política el 27 de febrero de 2026. Y desde este miércoles, además, es oficial la suspensión del movimiento correísta por 9 meses. El Pleno del CNE conoció la resolución del juez Viteri y dispuso su cumplimiento. Los daños se amplían. En la parroquia Salvias, en el cantón Zaruma, la emergencia continúa. Tras el aluvión provocado por el desbordamiento de una quebrada, el caudal sigue crecido. Varias viviendas presentan daños y los habitantes permanecen en alerta ante el riesgo de nuevos deslizamientos y crecidas. Fabricio Lapo informa sobre la situación. En la parroquia rural Salvias, en Zaruma, sus 900 habitantes viven ahora con temor constante. El caudal de la quebrada sigue aumentando y golpea con fuerza a las viviendas levantadas junto a sus orillas. La corriente ha debilitado las bases de varias casas. En algunas ya se han destruido paredes, techos y parte del suelo. Según datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, 32 viviendas resultaron afectadas y al menos 15 presentan destrucción estructural. Al caer la tarde, los moradores se reúnen frente a la quebrada, observan el paso de las horas mientras la noche se aproxima y con ella vuelve el miedo. Muchos aseguran que no pueden dormir ante la posibilidad de que una nueva crecida sorprenda al poblado. El miedo es que se represe el río en la parte alta donde se están bajando los derrumbes y perjudique más de lo que ya nos ha perjudicado. Para entender lo ocurrido en la parte alta de la montaña, un equipo de drones del Cuerpo de Bomberos de Zaruma sobrevoló el cerro Tambillo ubicado sobre la parroquia. Allí detectaron un deslizamiento de aproximadamente 1 kilómetro que habría provocado el represamiento del agua y aumenta el riesgo de nuevas emergencias. Los derrumbes también provocaron la caída de postes de alumbrado público y daños en la planta de captación de agua del cantón. Son cientos de metros de tubería de la principal de conducción a la ciudad que desaparecieron prácticamente. Existe un riesgo latente, es por eso que se ha evacuado ya todas las familias alrededor de aquí del río y se sigue evacuando el día de hoy en la madrugada. Familias también se quedaron sin luz en la parte baja del río. Ante esta situación, personal de los cuerpos de bomberos de Piñas, Portobelo y Zaruma distribuyen agua, ya que el 60% de los cerca de 30,000 habitantes de Zaruma permanecen sin el servicio. Además, 96 personas afectadas recibieron ayudas humanitarias. Muchas de ellas permanecen en casas de acogida. Vamos a retomar el contacto con Luis Alfredo Zúñiga, quien continúa en el cantón Balao, en Guayas, cubriendo la situación tras las inundaciones. Luis Alfredo, cuéntanos, ¿los habitantes continúan retirando o removiendo el lodo de sus casas? Te pregunto esto porque preocupa que una fuerte lluvia se repita y se generen otra vez inundaciones de gran magnitud. Juan Carlos, amigos, muy buenas noches. En efecto, son las 8 de la noche con 3 minutos y esa es la preocupación de todos los habitantes acá en el cantón Balao. Y respondiendo a tu pregunta, Juan Carlos, es sí, y lo vemos a esta hora de la noche en vivo. Los dueños de locales, también de algunas casas, siguen trabajando a esta hora para tratar de limpiar los escombros e inclusive ya proteger su local ante una posible nueva lluvia fuerte, una nueva inundación y que no se vuelva a repetir la situación que ya hemos visto. Joel, muy buenas noches. ¿Cuántas horas llevan ustedes trabajando y con cuánto personal para retirar la gran cantidad de lodo? Buenas noches. Buenas noches, mi estimado. Bueno, nosotros estamos aquí trabajando desde el día que fue el desbordamiento del río. Entonces, no hemos parado, solamente anoche nos quedamos hasta las 12 de la noche esperando que con la bendición de Dios no se rebose el río, pero
Gracias y ahora... a Dios, no pasó nada. Y vemos que ahora inclusive ponen sacos aquí, una especie de muro. Ajá, esto pusimos el día de ayer porque teníamos miedo de que se vuelva a rebosar el río. Pero gracias a Dios no se dio eso y tenemos miedo que el día de hoy vuelva a pasar lo mismo, por eso estamos volviendo a poner. Esta es una barbería. ¿Afectaciones en qué nomás tuvieron? Bueno, es una barbería y un estudio de tatuaje. Tuvimos pérdida en todo lo que son sentidos de máquinas, porque eso permanece conectado, los sonidos, lo que es la parte del televisor de adentro también. ¿Cuántos días sin trabajar? Ya tenemos el día que comenzó el desborde. ¿Mañana van a poder hacerlo? No creo, porque tenemos miedo, como puede observar, todavía todo está sucio, se nos dañaron todo lo que es la mueblería. La nevera no la hemos conectado, no sabemos si estará buena, estará dañada. Perfecto, Joel, muchísimas gracias. Es parte de las afectaciones y tan solo uno de los cientos de locales acá en la cabecera cantonal de Balao que se ven con la misma situación. Vemos también acá a esta hora de la noche en vivo, 8:05 minutos, que hay todavía gran cantidad de lodo y al igual que Joel y sus compañeros en esta barbería, hay otros locales que siguen haciendo lo mismo, retirando escombros aún a esta hora de la noche. Juan Carlos, mientras vemos las imágenes en vivo, si tienes alguna otra consulta. Sí, estamos impactados realmente, Luis Alfredo, con la cantidad de daños a los negocios, al sustento de varios de los habitantes de esa zona de Guayas. Pero ¿cuál es la situación actual del puente que conecta la cabecera cantonal? Ya que estaban haciendo trabajos con maquinaria, ¿se va a poder circular en distintos puntos y sobre todo en ese puente de Balao? Importante pregunta, Juan Carlos, y lo vemos también a esta hora de la noche en vivo. En horas de la tarde una nueva reunión hubo en las instalaciones del municipio entre la alcaldesa, también personal de la prefectura, y varió la situación. Lo que se había mencionado es que una vez que se reparó un socavón en el ingreso a este puente, se había habilitado la circulación controlada. Sin embargo, luego de un nuevo análisis a esta estructura, se ha decidido que haya circulación, van a poder circular camionetas, vehículos livianos, también motos. Sin embargo, vehículos o de carga pesada de 10 toneladas y más no van a poder circular, ya que se va a hacer una nueva evaluación a este puente que tiene algunas décadas y es lo que se ha decidido en las últimas horas, de hecho hace pocos minutos, Juan Carlos. Y Luis Alfredo, sabemos que hay aproximadamente 1.500 familias afectadas. ¿Todas han ido a los albergues? ¿Estos están todavía activos? Sí, Juan Carlos, 1.500 familias que representan a 5.000 personas y son 3 albergues que se han activado, aún están activos, no todas han ido a estos albergues, alrededor de unas 20, 25 según la última información que dio el municipio, el resto están en casas de acogida y esto se va actualizando de manera constante. El miedo aún hay, lo pudimos ver cómo continúan los trabajos de retiro de escombros, de retiro de lodo, de retiro de palos y comercios que siguen esperando de alguna manera que esto se pueda solucionar, pero están a merced de lo que puede ocurrir en cuanto a nuevas lluvias. Hemos podido observar también que el río continúa con gran fuerza circulando, no se ha desbordado nuevamente, pero sin duda alguna es un cantón que continúa a merced de cómo se comporte el invierno a esta hora de la noche, 8:07 minutos, en donde la población continúa con miedo y sigue trabajando en retirar escombros. Luis Alfredo, y sé que vas a continuar ahí justamente con tu equipo periodístico para seguir recabando la información y conocer más detalles de esta situación realmente compleja que están enfrentando los habitantes de ese cantón de la provincia del Guayas de Balao, que es otro de los grandes afectados tras esta época lluviosa. Gracias, Luis Alfredo. Bien, y ahora revisamos otro punto afectado donde 6 puentes colapsados y vías dañadas dejan incomunicados a 7 recintos y 11 barrios en el cantón La Maná. Esto es en Cotopaxi. Las intensas lluvias de los últimos días han provocado la crecida de 2 ríos y afectaron la movilidad de miles de habitantes que enfrentan dificultades para trasladarse y transportar alimentos. Sandy Espinosa con la noticia. El agua volvió a abrirse paso con fuerza en el cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi. Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de 2 ríos y la corriente terminó provocando el colapso de 6 puentes, lo que dejó 7 recintos y 11 barrios incomunicados. En el sector La Playita, al norte del cantón, el puente que mantenía conectadas a 7 comunidades rurales quedó reducido a escombros. En esta zona habitan alrededor de 9.000 familias que ahora se arriesgan a cruzar el río cargando medicinas y alimentos. Aunque existe una vía alterna por el recinto Chipiamburgo, muchos prefieren no utilizarla por la distancia. Porque acá si lo hacemos en media hora, por allá tendrá que hacerse en 2 horas, 2 horas y media. Entonces, todo se va a asumir más gasto.
En el sector Casa del Árbol, al suroccidente, los moradores tuvieron que crear su propio paso improvisado. Tras el desbordamiento del río Calope, el puente que conectaba esta zona colapsó y dejó aisladas a 5.000 personas. Ahora, varios troncos colocados sobre la corriente se han convertido en el único paso para cruzar el río. Casi llega a media moto el agua, fuerte si está, peligrándose que se vaya uno, la necesidad obliga. En la parroquia El Carmen, al norte de la ciudad de La Maná, las lluvias también dejaron daños en la infraestructura vial. En el barrio El Maza, la calle Chile presenta afectaciones que ahora impiden el tránsito de cerca de 200 vehículos diarios. Y seguimos contando los daños, amigos, porque un deslizamiento de gran magnitud interrumpió la circulación en una de las principales vías de la provincia de Bolívar, en la carretera Chimbo-Guaranda. El deslave también provocó daños en 2 viviendas. Equipos municipales trabajaron desde temprano en la limpieza de la vía. Ángel Pilatuña recorrió la zona afectada. Un deslizamiento de gran magnitud bloqueó el paso en la vía Chimbo-Guaranda, en la provincia de Bolívar. La masa de tierra descendió hasta la carretera en el kilómetro 10, en el sector El Troje, y dejó interrumpido el tránsito hacia los cantones San Miguel y Chillanes, además de varios sectores que conecta Bolívar con la provincia de Los Ríos. En la cual se venía haciendo ya algunas limpiezas menores, pero el día de ayer, en la tarde, se presentó un deslizamiento de gran magnitud. 4 volquetas, 2 retroexcavadoras y 2 cargadoras de los municipios de Chimbo y Guaranda trabajan desde las 6 de la mañana en el retiro del material. Mientras tanto, se habilitó una ruta alterna por la vía Guaranda-Los Santiagos-Chimbo que aumenta el tiempo de viaje en alrededor de 1 hora. Hay que, como le digo, rodar despacio porque es angosta la vía, es peligro, no hay cómo correr por angosta, que accidentarse, chocarse. Y de aquí toda la vía se bota es 1 hora. La fuerza del deslizamiento también destruyó parte de las paredes de 2 viviendas. Las familias que habitan en esas casas fueron evacuadas y trasladadas a un albergue temporal habilitado en el Coliseo de Chimbo. Y precisamente vamos a profundizar en la situación de Bolívar. Las lluvias han provocado deslizamientos y daños en al menos 53 kilómetros de carreteras en esa provincia. Ante este escenario, las autoridades ya declararon la emergencia vial. Vamos ahora a uno de los puntos más críticos, la vía Chimbo-Guaranda, de un deslizamiento de gran magnitud. La bloqueó. Ángel Pilatuña está en la zona. Cuéntanos, Ángel, ¿cómo está la situación a esta hora? Aquí en el recinto El Tejar, en la vía Chimbo-Guaranda, la circulación se mantiene restringida en su totalidad debido al enorme deslizamiento que cayó y cerró por completo el paso en el kilómetro 10. Personal de la policía controla el tránsito en los accesos e ingresos a este sector, mientras la maquinaria permanece en el lugar para retomar el día de mañana a primera hora los trabajos de limpieza. Ya han pasado 24 horas desde que empezó la emergencia. El paso hacia los cantones de San Miguel y Chillanes continúan interrumpido, por lo que los conductores deben utilizar una ruta alterna, la vía Guaranda-Los Santiagos-Chimbo. Por la tarde, el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial declaró la emergencia vial en todo Bolívar debido a los daños que ha dejado la temporada invernal en 52 kilómetros de la carretera. Aquí donde me encuentro, además, 2 casas que están junto a la vía resultaron afectadas. Sus propietarios fueron evacuados y trasladados a un albergue temporal. Las lluvias han sido incesantes durante esta jornada. Además, las precipitaciones afectaron el sistema de captación de agua potable del Cantón Chimbo. Más de 3.000 personas de la zona urbana y las comunidades aledañas a este cantón no cuentan con este servicio, por lo que se ha solicitado el apoyo de maquinarias de municipios cercanos. Ángel, ¿cuánto tiempo tomará restablecer el servicio de agua potable en el Cantón Chimbo? Las autoridades estiman que los trabajos podrían tomar entre 2 y 3 días. El problema fue detectado en la parte alta y el acceso es muy difícil para la maquinaria que se pueda movilizar a esta zona alta. El daño se encuentra aproximadamente a 4 kilómetros desde los tanques de captación. Y sobre la declaratoria de emergencia en esa zona, ¿qué cantones comprende esta medida? Las autoridades del COE provincial informaron que la declaratoria se extiende a los 7 cantones y 19 parroquias. Los mayores daños se registran en los cantones del subtrópico como Echandía y Caluma. Además de este sector, el Cantón Chimbo
que también registra mayor afectación de la zona alta. Los trabajos en esta vía podrían extenderse por al menos 72 horas. Hasta aquí con la información desde el recinto El Tejar. Regresamos, compañeros, con ustedes. Seguimos hablando de los desastres de la época invernal porque los deslaves también causan problemas en algunas carreteras de Azuay y Chimborazo. Una roca de gran tamaño cambió en la vía Riobamba-Cuenca y ahora se espera un taladro especializado para fragmentarla. Del lado de Azuay, los derrumbes mantienen cerradas o con restricciones importantes rutas que conectan a la provincia con la costa. Johnny Guambaña nos informa. Esta enorme roca ahora forma parte del paisaje en la carretera Riobamba-Cuenca. Cayó hace 2 días en el kilómetro 558 en el sector Gonzol del cantón Chunchi, provincia de Chimborazo. Su tamaño impidió retirarla de inmediato. Maquinaria del Ministerio de Infraestructura, la Prefectura y el municipio de Chunchi logró apartarla hacia un costado de la vía hasta habilitar el paso. Los 2 carriles están abiertos, pero los conductores deben avanzar con precaución. Antes se intentó fragmentarla con dinamita, pero solo fue posible extraer una parte. La roca mide aproximadamente 4 metros de alto por 6 de largo. Ahora se espera la llegada de un taladro especializado para terminar de partirla y retirarla. Al sur del país, las vías de la Azuay también enfrentan complicaciones. La carretera Cuenca-Molleturo permanece cerrada desde la madrugada de este miércoles por derrumbes en los kilómetros 56 y 103. Por ahora la ruta alterna es la Cuenca-Xutco-Chancay. En la vía Girón Pasaje que conecta Azuay con El Oro, se suspendió el tránsito pesado luego de que en el kilómetro 49 se desprendiera parte de la calzada. Como alternativa está la ruta Biblián-Xutco-Chancay. Actualmente la Cuenca Girón Pasaje es la vía que presenta más problemas. Hace poco terminamos la recuperación de la mesa de vía en el kilómetro 50, sin embargo en la noche el muro de escollera que habíamos construido colapsó. Mientras continúan los trabajos, las autoridades piden a los conductores tomar extremo cuidado por las lluvias. Y mucha atención porque un operativo de emergencia se desplegó en el sector Flor de Bastión, esto es en Guayaquil, tras el reporte de un menor que cayó en una alcantarilla. Según los bomberos, la alerta se recibió desde el bloque 8 de esa zona a la altura de un centro de salud. Se trataría de un niño de 12 años. A ese punto llegaron 2 unidades de rescate, 3 de combate y una ambulancia. Hasta el momento, los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda para localizar al menor. Les recordamos que esta es una noticia en desarrollo que seguimos indagando y estamos pendientes. El radar digital. Hoy en nuestro radar digital los términos más buscados están relacionados a las intensas lluvias que se mantienen en la mayoría del país. Por eso las palabras clave en Google son las siguientes: fuertes lluvias en Ecuador, lluvia Guayaquil, clima en Ecuador, invierno en Ecuador y también alerta lluvias Ecuador. Algunas de las preguntas que se mantienen en la conversación digital son las siguientes. Por ejemplo, ¿hasta cuándo seguirán las lluvias en el país? Según información del Instituto de Meteorología, el INAMI, se van a mantener hasta este viernes 13 de marzo, pero son lluvias de variable intensidad acompañadas también de tormentas eléctricas. En algunas zonas pueden ser leves, en otras pueden ser lluvias intensas. Ahora, ¿cuáles son las zonas más vulnerables? Mucha atención con la respuesta a esta pregunta, amigos, que ustedes han consultado en el ecosistema digital, porque las provincias con mayor posibilidad de deslizamientos y desbordamientos de los ríos son las siguientes. Las tenemos ya en pantalla: Carchi, Esmeraldas, Pichincha, Guayas, Los Ríos y también en el sur la provincia de Loja. De hecho, todos estos territorios
siguen en alerta roja, pero también son provincias vulnerables a deslizamientos, derrumbes y también que los ríos se puedan desbordar las siguientes: Imbabura, Santo Domingo, Manabí, principalmente en el centro norte de esa provincia, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Azuay y también la provincia del Oro. Ustedes además consultan, por ejemplo, cuántas personas están afectadas. Según información oficial, hasta el momento, 8 personas han perdido la vida producto de los efectos del invierno. Hay 44.034 personas afectadas por los 1.600 eventos que se registran desde el inicio del año hasta la fecha. Todos han ocurrido en 189 cantones que son hasta ahora los afectados. Y es que en esas localidades están ubicadas principalmente en las provincias de Guayas y Los Ríos. En sectores de San Borondón se reportó también acumulación de agua. Pero estas preguntas que ustedes también han hecho ya las vamos a resolver luego del reportaje que nos va a presentar Estefanía Arias sobre los territorios más afectados en las últimas horas por las lluvias. Con la intensa lluvia de la madrugada del miércoles en San Borondón, cantón vecino de Guayaquil, la calle principal de la Ciudadela Entre Ríos y un tramo del kilómetro 3 de la vía se llenaron de agua. Los vehículos bajaban la velocidad para poder circular. Algo similar ocurrió en la vía Babahoyo-Juján. Sigue cubierta de agua, complicando la circulación de vehículos. Este miércoles el nivel llegó a los 60 centímetros de alto en esta carretera que conecta a Los Ríos con Guayas. Por ahora, solo pasan vehículos pesados y extra pesados. Aún así, la última emergencia reportada en esa zona fue el lunes 9. Un camión lleno de manzanas se volcó. Varios ciudadanos aprovecharon la situación para llevarse los productos. Mientras en Salitre, hasta la tarde de este miércoles, una gran palizada seguía estancada en el puente peatonal que conecta el centro de este cantón del Guayas con el cementerio. Esto luego de que el río Salitre incrementó su caudal debido a las fuertes lluvias. 2 maquinarias de la prefectura recogen troncos de árboles y basura que representan un riesgo para esta estructura que podría colapsar por la presión. Evidentemente esta estructura, dicho por los moradores, ya tiene más de 50 años de vida útil. Hay que tener en cuenta de que ya es un poco peligroso. Esperamos que aproximadamente en 2 días ya tener solventada esta situación. Aún con estos trabajos, la autoridad señaló que esta situación se puede repetir. Y ya vamos a revisar entonces otras de las consultas que se han realizado en el ecosistema digital y tienen que ver específicamente con el comportamiento del clima y la situación meteorológica del país. ¿Qué han preguntado ustedes, amigos? Por ejemplo, ¿por qué llueve tanto este año? ¿Hay niño costero en Ecuador? ¿Las lluvias se deben al calentamiento del mar? ¿Estamos viviendo un nuevo fenómeno del Niño en Ecuador? Las respuestas a todas estas interrogantes que ustedes han hecho en el transcurso de las últimas horas las tienen en 2 reportajes en nuestra página web ecuavisa.com, confirmando que estas lluvias no son causa del fenómeno del Niño, sino por otros efectos climatológicos. El fenómeno del Niño incluso está bajo observación en Ecuador. Tienen ustedes el código QR que aparece en pantalla para precisamente llevarlos hasta el micrositio que está dedicado específicamente a todas las noticias relacionadas al fuerte invierno en Ecuador en ecuavisa.com. Y ahora cambiamos de tema para contarles que las redes criminales transnacionales de narcotráfico y minería ilegal que operan en Ecuador están integradas por mafias, cárteles, grupos armados organizados, delincuenciales y pandillas. Fuerzas Armadas han identificado las amenazas que deben enfrentar en la nueva fase del conflicto armado interno. Paul Romero informa sobre su estructura. 2 años después de declararse el conflicto armado interno, las organizaciones criminales transnacionales con vínculos en Ecuador se han reconfigurado según informes oficiales. Las Fuerzas Armadas han identificado al menos 20 organizaciones interconectadas en una estructura piramidal consideradas amenazas a la seguridad del Estado. En el primer nivel están 2 mafias europeas, la albanesa y la italiana, catalogadas así por el nivel de organización, jerarquía y capacidad financiera. En el segundo nivel aparecen 3 cárteles, 2 mexicanos, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, 1 de Colombia, el Clan del Golfo. En el tercer nivel constan los grupos armados organizados colombianos que operan en la frontera con Ecuador,
Comandos de la Frontera, Frente Oliver Sinisterra y Frente Comuneros del Sur. En el cuarto nivel aparecen los grupos armados del Ecuador y de delincuencia organizada transnacional, Choneros, Lobos y Tiguerones. En el penúltimo nivel constan los grupos de delincuencia organizada como Tiburones, Lagartos, Latin King, Fatales, Águilas, Gánster, Chone Killers. Y en la base de la pirámide están los grupos de delincuencia común y pandillas. Según informes de inteligencia del bloque de seguridad, se calcula que alrededor de 60.000 personas pertenecen a los grupos armados y delincuenciales en Ecuador que se fortalecieron después de la pandemia en 2020. La economía criminal que mueve a esas organizaciones se nutre del narcotráfico, la minería ilegal, extorsiones, sicariatos, secuestros, entre otros delitos. Informes de la Embajada de Italia revelan que por los puertos del Ecuador sale más del 70% de la cocaína que produce Colombia y se comercializa en el mundo. Y sobre este mismo tema vamos a profundizar con Diego Puente, quien está ya en la redacción de Televistazo. Diego, ¿cómo ha funcionado la cooperación internacional para poder combatir a estas organizaciones criminales? Juan Carlos, los Estados Unidos ya han intervenido contra los grupos armados en el Ecuador. Estos grupos son los que controlan el tránsito de drogas en carreteras y puertos. Estados Unidos declaró como organización terrorista a 2 de ellos, los Choneros y los Lobos. Ya ha habido acciones en su contra, sobre todo contra sus cabecillas. Por ejemplo, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de los Choneros, fue extraditado en julio del año pasado a los Estados Unidos luego de su recaptura mientras se escondía en un burger en una lujosa casa de Manabí. Y el cabecilla de los Lobos, Wilmer Chavarría, alias Pipo, fue detenido en España y está en proceso de extradición al Ecuador. También es solicitado por los Estados Unidos para ser extraditado según declaraciones del Ministerio del Interior. Recordemos, Juan Carlos, que también fue detenido en España alias Comandante Willy, líder de los Tiguerones, tras una operación conjunta con la policía de ese país. Pero hubo problemas por falta de garantías para su extradición hacia Ecuador y fue liberado. Hace una semana Ecuador anunció el inicio de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en contra de esa organización terrorista, sobre todo para detener el flujo de dinero que genera el tráfico y la minería ilegal. Y por eso se explica el anunciado toque de queda para Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo. Muchas gracias, Diego, por la información detallada sobre los cabecillas, la organización y estructura de estos grupos criminales de narcotráfico. Y a 4 días de que entre en vigencia precisamente el toque de queda anunciado por el gobierno, aún persiste la incertidumbre en sectores productivos sobre cómo se aplicará la medida. Empresarios, exportadores y operadores turísticos coinciden en que aún no conocen con claridad cuáles serán las excepciones ni los protocolos que regirán durante las horas de restricción, como lo informa María Gabriela Carpio. Desde el sector empresarial aclaran que no están en contra de las medidas que el gobierno está tomando para combatir la inseguridad. Sin embargo, el inminente toque de queda les preocupa. Sostienen que lo único que se les ha informado es el horario, pero desconocen aspectos importantes para poder ajustar turnos, transporte de personal y procesos de producción. Lo que queremos saber es cómo en ese marco del toque de queda debemos y podemos operar el sector productivo para no paralizar sus procesos, porque hay procesos que requieren 24 horas de operación. El toque de queda se ejecutará en 4 provincias: Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y El Oro, desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Usted comprenderá que cuando una fábrica trabaja 24 horas, hay todo un proceso de alimentos para el personal, de transporte, de cuidados médicos, en fin, una serie de cosas que dentro de las instalaciones se requieren dar. Pero ¿cómo los movilizamos si tenemos restricciones? En la misma línea, el gremio de exportadores advierte dificultades en sus operaciones. Actividades como la camaronera, que trabaja con un ser vivo y que trabaja con una cadena de valor, una cadena de exportación, que tiene una cadena logística que no se detiene, puede sufrir ciertos impactos y queremos lo posible por evitar dichos impactos. Mientras tanto, desde el sector turístico también piden claridad. Mencionan que aún no han recibido protocolos claros sobre posibles salvoconductos o excepciones para el traslado de turistas y trabajadores durante la noche y madrugada. Si alguien me llega a las 2 de la mañana o viceversa, si alguien tiene que salir del hotel a las 2 de la mañana para coger un vuelo a las 6 de la mañana. Hasta ahora no se ha firmado el decreto que oficialice el toque de queda, por lo que los gremios exigen al gobierno que defina los lineamientos de la medida de forma anticipada.
En minutos en Televistazo informaremos sobre una nueva masacre registrada esta mañana que dejó 5 muertos en Arenillas, en la provincia de El Oro. Les contaremos más detalles de este hecho violento, amigos. Tras las dudas expresadas por los sectores productivos sobre cómo será la operación durante el toque de queda en 4 provincias, el ministro del Interior, John Reinberg, respondió que la medida requiere la colaboración de todos. Aclaró que las excepciones de movilización serán limitadas y advirtió que quienes incumplan el toque de queda podrían incluso enfrentar penas de hasta 3 años de prisión. Veamos. El gobierno lo define como una guerra contra el crimen organizado. Bajo ese argumento, el ministro del Interior, John Reinberg, defendió el toque de queda y respondió a las preocupaciones del sector empresarial. Dijo que es una disposición que hay que cumplir por el bien de todos. El sector productivo ha sido muy claro en que hay que bajar la delincuencia. Hoy tenemos que arrimar el hombro. Frente a los cuestionamientos sobre falta de diálogo, esta fue su respuesta. Yo no sé a qué se refiere que no hemos conversado. Nuevamente, hay un toque de queda, lo hemos anunciado, lo hemos explicado. Son 6 horas que hemos destinado para esto y que donde pedimos la colaboración de todo el Ecuador. En ese sentido, afirmó que se ejecutarán operativos directos contra los grupos criminales en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y El Oro. Va a haber movilización de tropas, va a haber movilización de Policía Nacional, equipos logísticos y distintas operaciones fuertes que vamos a atacar a las estructuras criminales y sus economías. Necesitamos que la gente permanezca en sus hogares mientras se dan las operaciones que vamos a llevar al territorio. Según el ministro, reducir la movilidad es clave para que las operaciones se desarrollen sin interferencias. Por eso aclaró que las excepciones serán limitadas. Mire, el tema de salvoconductos ha sido claro, vehículos de emergencias, ese tipo de movilización médica, son quienes van a poderse mover. Me estuvieron preguntando qué pasa con las personas que viajan, ellos pueden moverse con su pasaje y demostrar, pero hasta ahí llega el tema de yo no puedo tener las vías transitadas, no puedo tener las principales ciudades con vehículos moviéndose cuando estamos en una guerra. Además, advirtió que quienes desafíen el toque de queda podrían enfrentar penas de entre 1 y 3 años de prisión y aseguró que hay coordinación con el sistema judicial para sancionar estos casos. Zamora Chinchipe, una mina por dentro. La minería a gran escala se ha consolidado como una de las actividades de mayor peso económico en el Ecuador. El año pasado aportó más de 1.500 millones de dólares en impuestos y superó los 3.000 millones en exportaciones. Pero ¿cómo se traduce esa bonanza en los territorios? En su cobertura, desde Yantzaza, María Gabriela Carpio explora el antes y después de Zamora Chinchipe, que pasó de tener un aporte fiscal reducido a convertirse en la 4ª provincia que más tributa en el país. Hablar de la minería legal en Ecuador es hablar de uno de los sectores que más dinero aporta al país. En 2025, la industria minera se consolidó entre los principales contribuyentes de impuestos, con una recaudación de 1.578 millones de dólares, 362 millones más que en el 2024. En comercio exterior, el crecimiento también es evidente. Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones mineras bordearon los 3.000 millones de dólares, impulsado por el alto precio internacional del oro. La bonanza no solo se mide en cifras, sino en el entorno. Zamora Chinchipe es el ejemplo más claro. En 2015 era una provincia marginal en términos fiscales. Ocupaba el puesto 15, con aportes tributarios cercanos a los 30 millones de dólares. Actualmente es la 4ª provincia que más tributa, con 857 millones de dólares, pese a tener apenas 110.000 habitantes, una población muy inferior a la de Pichincha, Guayas y Azuay, las 3 más habitadas que más pagan impuestos. En Zamora Chinchipe, gran parte de la recaudación proviene de la actividad minera, una provincia que concentra los 2 proyectos de mayor magnitud del país. Uno de ellos es Fruta del Norte, ubicado en el cantón Yantzaza, donde habitan cerca de 23.000 personas. Esta mina, operada por la canadiense Lundin Gold, empezó a finales del 2019 en la parroquia Los Encuentros. Su crecimiento ha sido acelerado, mientras en 2020 generó exportaciones por 350
$1.158 millones. En 2025 alcanzó los 1.780 millones. En todos estos años produjo más de 2.600.000 onzas de oro y sus exportaciones ya bordean los $6.000 millones. Debido a la explotación minera, Yantzaza pasó a ser uno de los motores económicos de la Amazonía Sur. Usted ahora puede ver inversión en escuelas privadas, en escuelas de deporte, cosas que no habían antes. El hecho de que el cantón Yantzaza ha crecido en tema económico ha hecho que la gente no tenga miedo a invertir. Ahora incluso la gente ha optado también por ser importador de materiales directos. El impacto también se refleja en los indicadores tributarios del cantón. En 2015, Yantzaza ocupaba el puesto 53 entre los cantones que más impuestos recaudaban, con poco más de $6 millones. Pero 10 años después, en 2025, aportó $401 millones en tributos, alcanzando el 6º lugar a nivel nacional. Sin embargo, pese a los importantes impuestos generados, la alcaldesa María Lalangui aseguró que el gobierno no ha transferido los recursos que por ley deberían retornar por concepto de regalías mineras, los mismos que deben destinarse a obras y proyectos sociales. No se ha cumplido porque nos habían manifestado que no existe un reglamento para el cumplimiento de la ley de minería. El presidente de la República ya firmó un decreto el 31 de diciembre de 2025. Con ese decreto ya está aprobado el reglamento para la distribución de esos recursos. Dijo que aunque han recibido fondos por otras vías estatales, estos no equivalen a los que esperan. No llegamos ni a los $20 millones de financiamientos. Tendría que haber regresado a la provincia $400 millones. La respuesta del Ministerio de Finanzas llegó mediante correo, explicando que las regalías mineras no se transfieren automáticamente al inicio del ejercicio fiscal, sino después de procesos de auditoría, validación y plazos semestrales. Sin embargo, no confirmó valores transferidos. Lo que no está en discusión es que la minería ha transformado la economía de la provincia, donde en 2024 cerca de 8.000 empresas facturaron alrededor de $3.000 millones. Mañana en Televistazo, la última entrega del especial Zamora Chinchipe, una mina por dentro, detallará el boom de negocios que aparecieron en el cantón Yantzaza, especialmente en la parroquia Los Encuentros, tras el inicio de la operación minera. En otros temas, 5 personas fueron asesinadas esta mañana en una vía del cantón Arenillas, en la provincia de El Oro. Según información preliminar, las víctimas de esta nueva masacre se movilizaban en un vehículo cuando fueron interceptadas por sujetos armados. Tras el ataque, 4 de los cuerpos fueron encontrados dentro del automóvil, mientras que la 5ª víctima fue hallada sin vida entre la maleza a pocos metros del lugar. El automóvil presenta múltiples impactos de proyectil en sus ventanas y también en los parabrisas. De acuerdo con la policía, este hecho sería producto de una disputa entre bandas. Un ciudadano cubano que tenía una alerta roja de Interpol por delitos de narcotráfico fue detenido este miércoles en Quito. Según las investigaciones, el hombre tendría vínculos con miembros de grupos de delincuencia organizada. Se presume también que residía en Ecuador desde el año 2009, como le informa Carla Delgado. Este miércoles fue detenido Reynel Villamil Zubiaurre, ciudadano de nacionalidad cubana que tenía una notificación roja de Interpol por un caso de narcotráfico. Las labores de inteligencia del ejército se hicieron durante 6 meses. Según las investigaciones, Villamil utilizaba como fachada este local de copia de llaves, ubicado en el sector del Inca, en el norte de Quito. Desde este punto, presuntamente realizaba actividades vinculadas a operaciones delictivas. De acuerdo con la información oficial, el extranjero ingresó al país en 2009 procedente de La Habana. Al momento del operativo, las autoridades verificaron en el sistema de Interpol una alerta activa de captura emitida por Estados Unidos, país que lo requiere por delitos relacionados con narcotráfico. Durante la intervención también se decomisó un arma de fuego. Las investigaciones apuntan a que el ciudadano mantenía presuntos vínculos con estructuras de delincuencia organizada en Ecuador para coordinar el envío de drogas a Estados Unidos y Europa. Las rutas utilizadas, según la información de inteligencia, incluían los puertos de Manta y Pozorja. Por el nivel de articulación con redes criminales internacionales,
El detenido era considerado un objeto de alto valor para las autoridades estadounidenses. Diversas ramas del sector productivo han reaccionado con interés al reciente acuerdo ministerial que permite la redistribución de horas de trabajo en 4 días con turnos de hasta 10 horas. Adriana Bermeo recogió los criterios de un empresario de restaurantes y un industrial. Veamos. El acuerdo ministerial que regula la distribución de la jornada laboral fue bien recibido por el gremio empresarial. Sectores con demanda variable, actividades estacionales o empresas que requieren ajustar turnos según sus esquemas de producción podrán reorganizar las horas de trabajo bajo el nuevo reglamento, siempre y cuando haya acuerdo entre las partes. En restaurantes y hoteles, por ejemplo, es algo que ya se aplica bajo la modalidad de contrato turístico. En esta pizzería la jornada inicia al mediodía y las horas pico de atención son precisamente cuando los funcionarios salen de sus trabajos o los fines de semana y feriados. Nosotros no abrimos en horas de oficina. Nosotros muchas veces abrimos a las 12 del día hasta las 9, 10 de la noche. Entonces podemos tener jornadas con las personas en ese horario, ¿no es cierto? 10 horas seguidas durante 4 días y los otros 3 días o 4 días siguientes tenemos otra persona. En el sector industrial, la flexibilización del horario también puede aplicarse. Por ejemplo, en el ensamblaje de motos o fabricación de partes de vehículos. Se aplica, por ejemplo, cuando usted tiene que satisfacer un pedido específico que viene de algún cliente importante. Y ese pedido específico tiene que satisfacerse hasta un día determinado. Y en ese momento, entonces, es necesario trabajar más tiempo durante unos días con concentración especial. Y luego tal vez la demanda no se mantenga en el mismo nivel. En la industria también hay solicitudes desde el trabajador para distribuir sus actividades en jornadas de 10 horas durante 4 días. Muchos de los jóvenes que vienen buscando empleo nos consultan si hay flexibilidad respecto a los horarios porque necesitan estudiar. Entonces, insisto yo que el tema no solo pasa por la necesidad de las empresas. Para aplicar esta jornada deberá incluirse en el contrato de trabajo o añadir una adenda en un contrato vigente. La noticia a fondo. Guayaquil cumple un mes bajo una administración interina. La vicealcaldesa Tatiana Coronel asumió el mando de la ciudad, pero incluso su llegada al Consejo Cantonal fue poco convencional. ¿Por qué razón? Nos lo cuenta Abdón Rodríguez. Todo apunta a que la administración de la vicealcaldesa Tatiana Coronel, actualmente encargada de la alcaldía de Guayaquil, continuará en el corto plazo. Ella ya tiene un mes de gestión interina tras la detención de Aquiles Álvarez, contra quien ya pesan 2 órdenes de prisión. Pero el camino de Coronel al Consejo Cantonal fue inusual. En las elecciones de 2023, ella fue candidata a concejala auspiciada por la Revolución Ciudadana, pero no logró un escaño. Fue solo tras las renuncias consecutivas del concejal principal Raúl Chávez y de su suplente Emilene Aguayo que logró principalizarse. Cuando uno está en una lista de partido, es el partido el quien gana la curul. Y automáticamente las curules que no ganaron se convierten en alternos. Y esa es una de las circunstancias por la que hoy tenemos a Tatiana Coronel. De ser candidata del correísmo, Coronel pasó a convertirse en la vicepresidenta de Reto, el movimiento afín a Álvarez. En mayo de 2025, con una mayoría de concejales leales al alcalde, fue escogida vicealcaldesa. Desde el Partido Social Cristiano consideran que, ahora que Coronel tiene las riendas de la ciudad, hay incertidumbre en el municipio. Más allá que han mencionado desde el municipio que se seguirá con la planificación que ya había dejado el señor alcalde, sin embargo, al día de hoy no se está viendo eso, sino una inestabilidad total al interior del cabildo cuando hay tantos cambios. Por ahora, Coronel ha manejado un perfil relativamente bajo ante los medios de comunicación. Más allá de pronunciamientos puntuales, ha evitado ser abordada directamente por periodistas, por ejemplo, en las sesiones del Consejo Cantonal. En todo caso, ella, quien no ganó directamente una curul en las urnas, hoy ostenta el control político de la ciudad más poblada del Ecuador.
46 veedores ciudadanos acompañarán el proceso de designación del presidente del Consejo de la Judicatura y su suplente. Este miércoles, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana ya activó el mecanismo para que inicie su inducción. El nombramiento de estas autoridades tomará aproximadamente un mes. Cada vez se allana más el camino para dejar a Alexandra Villasís fuera de la presidencia del Consejo de la Judicatura de forma definitiva. 2 días después de que el Consejo de Participación Ciudadana decidió unificar los procesos de designación del vocal titular y suplente, eligió oficialmente al equipo que estará al frente del proceso de designación. Cada consejero mocionó a un delegado. Con esto se garantiza que el proceso continúe de forma técnica y conforme a la normativa. Durante esta sesión también se conoció el informe de revisión de requisitos y de admisibilidad de los postulantes a veedores ciudadanos. 46 personas acompañarán el proceso. La aprobación de este informe permite continuar con las siguientes etapas del proceso, particularmente la publicación de los resultados y el inicio de las jornadas de inducción y acreditación. Nosotros vamos a cumplir netamente lo que dice los tiempos, uno dice 5 días, otro dice 7 días. Contrario a la celeridad con la que el Consejo de Participación Ciudadana solicitó la terna para elegir al vocal suplente de la Judicatura, que fue en apenas un día, se tomó un mes para conocer la renuncia del presidente Mario Godoy y determinar que del mismo listado de nombres enviados por el presidente de la Corte, Marco Rodríguez, el 12 de febrero, se elegirá a ambas autoridades. La designación se concretará en aproximadamente